A nombre de Lofton Servicios Integrales, sean bienvenidos. Mi nombre es Ayade Campos, socia de Mercadotecnia de la firma. Y bueno, el día de hoy tendremos un tema muy interesante para sus empresas. Por favor, tomen nota, pónganse cómodos porque les revelaremos información que tiene mucho valor para sus empresas. Quédense al final porque les indicaremos cuál sería la dinámica para obtener diagnóstico sin costo. Y bueno, sin más preámbulos, hoy me acompaña el contador Enrique Garduño Torres. Bienvenido. Gracias, Ayade, mucho gusto. Él es experto en auditoría financiera y control interno, con más de 15 años de experiencia en finanzas corporativas. Cuenta con diplomados en planeación estratégica e impuestos y cuenta con certificación en metodología de trabajo TOP. Actualmente es socio de auditoría y consultoría de negocios en Lofton Servicios Integrales. Y bueno, Enrique, platícanos un poco acerca de este tema. ¿Cómo podemos hacer en esta contingencia nosotros en nuestras empresas esta reconfiguración? Bueno, pues antes que nada, bienvenidos al webinar. Buena tarde. Espero que en casa todo bien en términos del tema de la contingencia, su familia, en la parte personal y en la parte de negocios, que es lo que nos atiende esta tarde, pues es la parte de reconfiguración organizacional que tiene que ver básicamente con cómo vamos a modificar la organización, porque es claro que todas las organizaciones sufrieron un impacto, algunas bajo, otras más o menos tuvieron un impacto económico en temas de estructura y otras inclusive tuvieron que cerrar por este tema de la contingencia. Y con la experiencia que tenemos en Lofton hemos identificado cuáles son las actividades prioritarias que tiene que atender una organización para no solo afrontar estas circunstancias que está viviendo la economía mexicana y la del mundo en general, sino cómo tenemos que posicionar la empresa para los siguientes meses y para los siguientes años. Entonces, lo que vamos a ver hoy está dirigido a aquellos empresarios, emprendedores, dueños de negocio que están atravesando una circunstancia complicada y que a través de este webinar les daremos algunos tips importantes que ustedes deben de tomar en cuenta para poder sortear de mejor manera esta situación. Lo que vamos a ver acá no es una receta de cocina que aplicándole 100 gramos de pasión y 150 gramos de control te va a dar el éxito de una organización. Esto requiere trabajo, mucho trabajo. Normalmente los tomadores de decisiones trabajan entre 50 y 60 horas a la semana. Bueno, pues ahora tendrán que trabajar un promedio de 80 o 90 horas a la semana si quieren que sus organizaciones regresen un poco a la normalidad. Otra de las cosas que estamos requiriendo acá es el tema del riesgo. Ustedes tienen que asumir ciertos riesgos. Aquellas personas o compañías que no asuman riesgos difícilmente van a poder sortear correctamente estas circunstancias. Los tips que acá voy a dar tampoco se generalizan o son generales, no están dirigidos específicamente a un tipo de compañía, unas comerciales, unas manufactureras, unas de servicio. Sí pueden aplicar a todo, pero la lógica es que se analice cada caso, Caso por caso. Porque cada caso tendrá sus bemoles, cada caso tendrá sus circunstancias. Y entonces, a partir de ese primer diagnóstico, ese primer análisis, que en su momento, con gusto, lo podamos hacer acá en Lofton, podemos planchar el camino para definir cuál será la mejor estrategia de esta parte de reconfiguración. Y bueno, vamos a entrar un poco ya al tema específico y les voy a dar algunos antecedentes importantes de por qué es relevante el tema de la reconfiguración organizacional. Antes que nada, para entrar, el webinar tendrá como objetivo proveerles información que les ayudará no solo a crecer su negocio, sino a controlarlo de mejor manera. Es importante que las organizaciones no solo crezcan, pero crezcan controladamente, porque muchas organizaciones han tenido éxito, pero en ese éxito se descontrola toda la organización. Y tenemos que tener negocios totalmente replicables. Y entiendo con la replicación es que constantemente vayan generando riqueza y constantemente vayan generando beneficio interno como externo. Otro de los elementos importantes del webinar será que ustedes tendrán oportunidad de ciertas herramientas o puntos importantes para tener una empresa eficiente. Muchos hablamos de la eficiencia
y un punto crucial es determinar cuántos centavos de ganancia caen en la caja de registradora de las compañías. Si no caen centavos, entonces no hay una empresa eficiente y algo está pasando dentro de la organización. Y bueno, algo también muy importante es establecer las reglas de operación y de medición de las organizaciones. En México, allá de público, las organizaciones no se controlan y no se miden, ¿no? Y esto nos da pauta que lo que no podemos medir, no lo podemos controlar en primer momento, y lo que no podemos mejorar, ¿no? controlar, no podemos mejorarlo porque no sabemos en dónde estamos parados. Es como un indicador de un automóvil. Los indicadores de los automóviles precisamente están para que te den información y que tú tomes decisiones. Porque imagínense si un carro no te indica cuánta gasolina te falta y vas en un viaje, pues desafortunadamente te vas a quedar en el viaje. Lo mismo le pasa a las organizaciones. Si no se miden, difícilmente se controlarán y mucho menos van a evolucionar o van a mejorar. Entonces, algunos de los tips que vamos a mencionar acá será objetivos del webinar. Bien, les decía, algunos antecedentes que nos permitan entender la lógica de funcionamiento de una empresa en México, y me voy a enfocar en las empresas en México porque pues, el objetivo del Ofton es ayudarle a esas pequeñas y medianas empresas que, como ustedes bien saben, aportan más del 50% del Producto Interno Bruto que se genera en México. Entonces, si podemos ayudarle a esas pequeñas y medianas empresas, ayudaremos a México a ser un país mejor y entonces generaremos un círculo virtuoso de la economía. Si a una empresa le va bien, a los empleados les va bien y generamos riqueza interna. Ese es un poco el objetivo de esto y de la filosofía empresarial del Ofton, que está enfocada al 100%, perdón, en el beneficio de nuestros clientes. De hecho, en México son 4 millones las empresas que representan este sector. Y medianas empresas y que generan 6 de cada 7 empleos en México. Por eso es fundamental apoyarlas en estos momentos de crisis. Perfecto. Bien. Según la OCDE, desafortunadamente México es el país que más horas trabaja. En promedio, horas productivas diarias, podrán ver en la pantalla, son 8.16, no incluye el horario de comida aquí, quiero aclararlos, o la hora nacha, como le dicen, son horas que un empleado en México está detrás de una computadora, detrás de una máquina, detrás de un teléfono o visitando a algún cliente. En promedio son 8.16 horas. Y esas personas generan solo $178 al mes, versus lo que la OCDE determina como cuál debería de ser el promedio entre la cantidad de tiempo que estás laborando contra la cantidad de producción que estás generando. Y la OCDE, a nivel medio, no estamos hablando de países de primer mundo, sino países promedio, un trabajador debería de estar rondando los 6.38 horas productivas al día y debería de producir $364. Es decir, si hacen la comparativa o la ecuación, estamos por debajo del 50%, o un poquito arribita del 50%. Somos productivamente 50% menos que un país promedio de la OCDE. ¿Y por qué se debe esto? Bueno, muchas circunstancias, ahorita las vamos a ver, pero les quiero dejar el antecedente de por qué las organizaciones en México están pasando temas económicos importantes, porque financieramente no eran rentables, y porque no éramos rentables, porque somos improductivos, es una cadenita. Y México actualmente, siendo la economía 14, ocupa el lugar número 50 de productividad, de competitividad, perdón. Y Perú, que es la economía número 42 del mundo, ocupa el lugar 55 de competitividad. Es decir, además de ser improductivos, somos poco competitivos. Entonces, esa circunstancia o esa ecuación hace que las compañías en México hoy no estén totalmente preparadas para soportar lo que se está viendo. Así es. Entonces, lo que hacemos acá en Ofton es ayudarles a las compañías a cambiar esta dinámica de trabajo, a reconfigurar y reprogramar a la organización con la finalidad de aumentar la productividad. Y cuando tú aumentas productividad, ya lo vamos a ver al final, como lo decía ya, de cuáles son los beneficios tangibles de todo esto, porque al final es, ¿y qué gano con hacer todo esto? O sea, si voy a dedicar mucho esfuerzo y no voy a ganar nada, pues absolutamente no tiene caso invertirle tiempo ni dedicarle horas a este trabajo.
Así es. En mis 14 años, ya lo decía Ayade al principio, he tenido la oportunidad de conocer grandes corporativos, desde Grupo Bimbo, Coca-Cola, hasta el changarro en la esquina, que tiene 1 o 2 empleados. Y el común denominador de muchas de esas organizaciones es el tema de la falta de estrategia en las empresas. Obviamente hoy los grandes corporativos que evolucionaron y crecieron tienen esa dinámica de trabajo, pero las pequeñas y medianas empresas no tienen esa cultura de trabajar a través de una estrategia. Y por consecuencia la facilidad de adaptarse, ¿no? Adaptarse a los cambios, ya lo veremos un poco más adelante, el tema de la adaptabilidad de los negocios. Pero tomé aquí la oportunidad de desglosar cuáles son los factores que llevan a una falta de crecimiento en las organizaciones, en algunas el decrecimiento de la organización y en su caso, u otras, la desaparición de la organización. Sobre todo en aquellas empresas familiares donde normalmente una empresa familiar dura aproximadamente 3 generaciones. La generación del abuelo, en donde hace crecer a la organización, después la hereda al hijo, al papá actual, y va ahí por buen camino. Y el tercer, la línea de mando, que es los hijos, la generación actual, es la que en promedio no les dura ni 5 años en una organización. ¿Y por qué? Por estos factores. 1, la falta de identificación o poco conocimiento del mercado objetivo. Ahorita lo vamos a ver más adelante, de qué se trata esta parte. La falta de generación de valor en nuestros productos. Esto va a ser fundamental y voy a ser muy insistente en cómo generamos valor en nuestro producto o en nuestro servicio, porque ese será el diferenciador de una organización con éxito o una organización con fracaso. La inexistencia de estrategias digitales, ya Ayade ahorita nos ayudará a abonar un poco más en este tema, pero hoy el mundo se transformó. Nos adelantamos 3 años, 2 o 3 años, a lo que esperábamos en el mundo digital, y hoy estamos enfrentándonos o estamos en el mundo digital o no vamos a subsistir. Seguramente ustedes conocen a Amazon, la empresa más poderosa del mundo. Jeff Bezos, que es su director y fundador, es la primera persona en el mundo en superar su riqueza personal de más de $100,000 millones. $100,000 millones. Ni Bill Gates, ni Warren Buffett lo lograron hacer, ni Carlos Slim en su momento. Y es una empresa de digital. Su mercado. Y que aparte ya tenía años en lo digital, nada más. Ya que años convergió toda esta circunstancia económica, pero la visión de ese empresario de decir, oye, el mundo se convertirá en la parte digital, está a la puerta de la esquina. Hoy las circunstancias lo adelantaron, pero bueno, una de las primeras recomendaciones será para ustedes cómo vamos a modificar nuestra organización y transformarla a una organización digitalmente. Otra de las cosas que nos hace o nos saca de la jugada son los procesos. Los procesos en México son ineficientes, burocráticos, centralizados. Inclusive me ha tocado casos en donde regaño a mis clientes, a los directores generales, porque los veo. Inclusive a mi jefe a veces lo regañaba porque le llegaban solicitudes al director general y tenía firmas el director general, y yo digo, ¿cómo? Tú, como siendo director general, estás firmando cosas. Eso habla de una falta de diseño estratégico en los procesos y que se vuelven burocráticos, se vuelven cuellos de botella y los tenemos que eliminar de fondo. Otro de los elementos importantes es el uso de la tecnología. Las empresas en México no invierten, en México como país, no invierte parte de su Producto Interno Bruto en infraestructura ni en tecnología. Por supuesto, las organizaciones no. Y está probado que una organización que por lo menos invierte el 5% de sus utilidades le puede generar un aumento en su rentabilidad del 15 o 20%. Con solo el 5% pudiera ser mucho más rentable. ¿Por qué? Porque me apoyo mucho en la tecnología, evito tener muchísimo volumen de personas. Mis clientes se comunican de mejor manera con la organización y todo es mucho más ágil perfectamente allá de. Ya lo decía al principio, el tema de los indicadores es fundamental tener indicadores, y los indicadores no tienen que ser en todas partes de la organización. No necesito poner un policía en cada esquina, en cada oficina. Los indicadores tienen que ser estratégicos, en donde si ahí las cosas se hacen correctamente, la posibilidad de éxito de la organización es alta.
Y al final, el tema de la reinversión en términos económicos o en términos de mejora continua. Una empresa que se queda estática todo el tiempo tenía hasta marzo de este año, del 2020, la posibilidad de trabajar su mejora continua. Pero hoy, además de mejorar continuamente, tiene que evolucionar. Si no somos capaces de evolucionar y adecuarnos a las propias necesidades del mercado, estamos condenados al fracaso. Adaptabilidad, eso es otro concepto que se suma a partir del 2020. Las compañías tienen que adaptarse a lo que el mercado está diciendo, porque si no, nos vamos a quedar encerrados, enclaustrados en lo que estamos haciendo y los competidores van a llegar y se van a comer nuestro mercado. No, y al final desapareces, ¿no? Desapareces. Deja tú, ese es el mejor escenario, pero tiendes a desaparecer. Así es. Y una palabra que se incorpora al mundo de los negocios es el tema de la resiliencia. Aquellos que no están familiarizados con el concepto es cómo resisto, cómo aguanto los golpes las circunstancias de la vida, y en la organización es como una organización aguanta los embates económicos y las transforma, ¿no? Y las transforma para algo bien. Y eso es una gran enseñanza. Nadie estaba preparado ni está preparado para este mundo actual. Pandemia mundial, ¿no? Pandemia mundial. Pero tenemos que preparar a la organización para futuras adversidades. Y por eso la tenemos que hacer resiliente. Entonces, ojo con ese concepto, estúdienlo mucho y llévenselo porque será parte fundamental del mundo de negocios en la actualidad. Y bueno, otros datos importantes como antecedentes es, hoy mis clientes se enfrentan básicamente, y seguramente ustedes igual, se están enfrentando a las siguientes problemáticas: falta de liquidez, viabilidad del negocio, algunas empresas cerraron o están a punto de cerrar, no estuvo un liderazgo, realmente el liderazgo es fundamental en época de crisis. Así es la gasolina. La gasolina es el elemento que te va a ayudar a salvar, a darle confianza al equipo de trabajo, y tenemos entonces que trabajar con el liderazgo. Pocas empresas le invierten a los líderes, también lo vamos a ver un poco más adelante, pero se equivocan al invertir en el resto de la organización y no le invierten voy a hacer la analogía al fútbol. Si me están acompañando mujeres y me digan, no, oye, vas a entrar al tema del fútbol, nada más hacer un poco también les gusta la analogía, que es el tema de nuestras fuerzas básicas. Es decir, tenemos que invertir en nuestra semilla, que en el futuro nos va a dar esas personas que estén alineadas a la misión, a la visión de la organización. Serán las personas que tendrán la bandera y que nos acompañarán para el cumplimiento de los objetivos como organización. Y una parte del liderazgo también es la toma de decisiones. O sea, de nada sirve que seas fuerte, que lleves a tu equipo de trabajo, pero si no tomas las decisiones también, cuando las tienes que tomar, también es parte del liderazgo. Lo decía al principio, tenemos que tomar riesgos. A veces, en tomar riesgos, podemos decir, híjole, ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado esa decisión? O me quedo en mi zona de confort y digo, ya no hago nada. Ya no pasaste al siguiente nivel. Si queremos organizaciones simplistas, que a mí no me gusta, y me gusta que este país sea echado para adelante, que nos vean no como tercermundistas, pero desafortunadamente así estamos, pues hay que quitarnos ese estigma, y tenemos la capacidad total de poder convertir organizaciones altamente productivas, eficientes y competitivas. El tema de la adaptación a la tecnología, justo ahorita acabamos de tener una llamada de un prospecto de cliente que me dice, oye, Enrique, ve tu publicidad de si no me traslado al mundo digital, ¿qué me va a pasar? Estás condenado a morir, es dueño de unas refaccionarias. Y entonces, Y fue un prospecto que anteriormente había buscado esta solución, pero no la veía viable gracias a la contingencia, ve la necesidad. Se detonó esa necesidad, y entonces nos buscó, oye, Enrique, necesito que me ayudes a generar una tienda en línea, el famoso e-commerce, porque si no creo que pues no voy a subsistir. Y aparte necesita recursos, o sea, necesita flujo de efectivo que gracias a este tipo de canales se necesita. Claro. Entonces, y la pérdida de mercado, ya lo veíamos, si no somos capaces de evolucionar, no somos capaces de generar valor, la competencia nos va a comer, y desafortunadamente muchas organizaciones, los empleos y las familias que dependen de ese empleo, pues sufrirán las consecuencias. Y entonces, yo también les digo a mis clientes, oye, es que es culpa de la pandemia
la circunstancia actual. No necesariamente, sí impacta. O a lo mejor es tal país, ¿no? Le echas la culpa a que esto es una guerra biológica, siempre culpamos al externo. Al tercero. Y la verdad, parte de la responsabilidad está en casa. Y una de esas responsabilidades es que los directores generales de las organizaciones, los dueños, en su agenda, ya decía al principio que trabajan entre 40 y 50 horas a la semana, pero 40% de ese tiempo lo dedican a temas operativos, a juntas. Y ahí es el gran problema. Claro. Pierdo el enfoque del negocio y ahí es donde el liderazgo, el de pasar cosas operativas desde la dirección a los líderes para que el director general se descargue y entonces se enfoque a la parte estratégica es fundamental, completa, porque yo cuando voy con los clientes me dicen, no, es que está con el de operaciones, no, que está con el de administración, no, que está con el cliente. ¿Y qué tienes que hacer tú ahí? Tú vete a generar nuevo mercado, a ver cómo tus productos... No, y qué otros negocios sabes. Claro. Otros. No tienes que estar en la operación. Entonces, es complicado porque culturalmente somos muy paternalistas. Diseñados así. Y eso es uno de los primeros elementos que tenemos que romper. La parte de operar menos y ser muchísimo más estratégico. Por supuesto, estoy hablando de los tomadores de decisiones y de los dueños de las empresas. No estoy hablando de operaciones, que no se me quiera salir de la operación y se quiera irme a la parte estratégica, ¿no? Así es. Listo. Y bueno, en Lofton hemos tenido muchísimos casos de éxito ocupando el siguiente modelo que les vamos a compartir desde Consultoría de Negocios. Es un modelo que se creó recientemente, hace no más de 15 años, y que en lo personal y a Lofton le ha gustado mucho porque tiene un elemento diferenciador, estamos hablando de diferenciadores o de valor agregado, que maneja la propuesta de valor de tu producto o tu servicio. Es decir, se enfoca mucho a qué tan diferente es tu producto o qué tanto genera, ya lo vamos a ver más adelante, diferenciadores respecto a tu competencia. Y en general este es el mapa de cómo trabaja el modelo. El modelo se denomina Canvas, es un modelo, lo pueden buscar en internet, y es muy didáctico, es fácil de entender. En la aplicación es muy complicado, es más complejo, para eso estamos aquí los expertos que les van a ayudar a la implementación de este modelo. Pero en general esta es la vista del modelo. Y nosotros en Lofton, el modelo original no lo tiene, pero en Lofton le pusimos el tema de la evolución y la resiliencia alrededor del propio modelo. Ya no es mejora continua, ahora se llama evolución y resistencia o resiliencia. Tenemos que todo el tiempo estar en esta dinámica, es una constante. Tenemos que blindar a la organización y la organización tiene que evolucionar y evolucionar y resistir y evolucionar, adaptarse, porque ahora el consumidor y el mercado va a ser mucho más exigente, va a ser mucho más digital. Claro, inmediato. Va a ser totalmente inmediato y tenemos que preparar a la organización para ello. Del lado derecho del modelo vemos los elementos principales o los factores externos que principalmente afectan a la organización. Y del lado izquierdo vemos los factores internos que afectan a la organización. Y en el centro, lo que les decía, la propuesta del valor. El modelo y Lofton se enfoca mucho a ayudarle a nuestros clientes a cómo generamos que su producto o servicio genere valor. Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero voy a comenzar con la parte del segmento de clientes. ¿Qué es el segmento de clientes? Es tener totalmente identificado el mercado al cual voy a ir dirigido. Desafortunadamente, muchas empresas, seguramente algunas sí lo tienen, pero muchas otras empresas, en mi experiencia, no saben exactamente a qué o lo tienen empíricamente, ¿no? Porque saben que de alguna forma en algún momento les funcionó, lo siguen haciendo, pero ante estos cambios de la contingencia ya no es, cambia totalmente la circunstancia. Entonces tenemos que tener, la pregunta que les dejo es, ¿tengo perfectamente identificado el segmento de negocios o del mercado al cual mi producto o servicio va dirigido? Si sí, entonces tenemos que hacer un segundo ejercicio. ¿Mi mercado va a ser masivo, va a ser segmentado o va a tener específicamente un nicho de mercado? Y pusimos aquí un ejemplo o ejemplos de cómo podemos diferenciar los tipos de mercado. En el primer caso, en el de Amazon, es un mercado masivo. Amazon no discrimina
estatus social, si eres rico, si vives en las lomas o si eres algunos, si eres adulto, mujer, con dinero, sin dinero. Es absolutamente todo el universo es alquería, por eso es increíble y por eso vale lo que vale Amazon, porque no distingue. Y aparte es global. Es global. Ese es el mercado masivo. El mercado segmentado, ejemplos muy claros son los bancos, cuando segmentan a sus clientes premium de acuerdo a su tipo de ingresos, o sus clientes bajos a aquellos en donde les da una tarjeta con límite de crédito de no más de 10,000 pesos porque tienen ese nivel de ingresos. Entonces segmentas el mercado y creas productos específicamente para cada segmento de mercado. Y no ofreces un solo producto para todos, porque entonces no te lo van a comprar, algún segmento no te lo va a comprar. No, adicional, no tienes tantos recursos muchas veces para poder abarcar tantos segmentos de mercado. Entonces, eso optimizar los recursos. Así es. Pues aquí es determinar el mercado objetivo y el segmento de mercado que voy a atender. Muchos de mis clientes se enamoran de su producto o su servicio. Y ese es el primer gran error. Y ahí les dejo una pequeña frase. No estamos enamorados de nuestros productos o servicios, pero no hay nadie que quiera pagar por él. Porque no cumple ninguna necesidad, no soluciona ningún problema. Por eso, lo primero es encontrar el cliente y una propuesta de valor para ese cliente. Es decir, el modelo busca que satisfagas las necesidades, ya lo vamos a ver un poco más adelante, del cliente, no tus necesidades o lo que tú crees. Eso es muy importante cambiar. Bien, seguimos a la siguiente slide, por favor. Me regreso al modelo y ya vimos el segmento y me voy a ir con el tema de la relación con cliente. El producto, cuando ya tienes a tus clientes, tienes que determinar cómo los vas a atender. Si de manera personalizada, de manera automatizada, o vas a contratar un tercero para que los atienda. Dependiendo del producto, del servicio, del giro, pues ustedes tendrán que seleccionar cuál es esa relación. Por supuesto, la relación personal es la que más te ayuda porque sientes y ves al cliente si se nota, si le gusta la calidez, al cliente le gusta mucho. Hoy, con el tema de la contingencia, pues esto evolucionó. Ya no necesariamente un cliente que no tengas que estar tú ahí para ofrecerle el servicio se va a sentir satisfecho. Regreso al ejemplo de Amazon. Oscar, uno de mi equipo de trabajo, decía, oye, pues es que estos monitos, todo el tiempo, cuando tú haces la compra, y tú inclusive decías algunos elementos de la postventa, pero están siguiendo tu pedido, te dicen, oye, ya se compró, este es lo que te gusta, ya lo compraste, ya salió, ya se embarcó, está en proceso, ya te lo entregué, todo bien, si no te gustó, te lo regreso, te reembolso. Ese es un seguimiento personalizado, automatizado. Amazon encontró esa combinación y ha sido un éxito total. Entonces, ustedes al identificar el segmento del mercado, el nicho de mercado, tenemos que encontrar es cómo voy a estar con el cliente. Así es, porque es parte de la fidelización. El objetivo de tener una cercanía con el cliente es fidelizarlo. En marketing, tú seguramente eres experta. A los verdaderos conocedores del marketing y verdaderos conocedores en la parte de atención al cliente, no le denominan cliente, le denominan fan. Gente que se desvive por la marca o por el producto. Y aquí en mi equipo de trabajo tengo algunos de ellos que son capaces, por ejemplo, de estar esperando 24 horas antes del lanzamiento de un iPhone. De cierto producto, en el caso de iPhone. Están ahí, quieren ser los primeros en adquirir ese nuevo producto. Oye, el precio no importa. Tenemos un iPhone de 30,000 pesos. Entonces aquí ya el precio, ya la sacamos de la ecuación. Y ahorita lo vamos a ver más adelante por qué es tan importante la generación de valor en el producto. Pero Apple ha logrado eso y trasladar a sus clientes en fans. Así es. Y entonces se desviven por el producto. Y cuando tienes esa lógica, cuando has llegado a ese nivel, entonces puedes generar una dinámica de que tu propio consumidor o tu propio cliente se vuelve el vendedor de tu producto. Así es. No le tienes que pagar absolutamente nada, no le tienes que pagar comisiones, sueldo,
no le tienes que dar ninguna prestación, y seguros de gastos médicos, y su carro, y sus vales de algún incentivo nada, para poder hacerlo, nada. es natural. Lo hace y te recomienda, por eso... Bueno, natural entre comillas, porque es una necesidad de estatus y lo que él quiere adquirir a través de ese producto. Y porque se lo diste a través del producto, que generaste tanta felicidad, que ahorita lo vamos a ver en el tema de los clientes, pero generaste recomendación. Por eso en marketing tenemos que medir, y es muy importante, y esto en México casi nadie lo mide, las 5 R's. ¿Qué significan las 5 R's? Es qué tanto de mi cartera me renueva anualmente, tal vez esta sea la más conocida. ¿Qué tanto de mi cartera me recomienda? ¿Qué tanto de mis clientes me recompran algún otro servicio? Nuevamente regreso al tema de Apple, en el caso de iPhone. Cuando sale el reloj, pues ellos están listos para que compres el iPhone y además compres el reloj. Y después sale el tema de los audífonos y después sale el tema de la Mac. Es decir, generan tanto impacto en el consumidor que otro producto se va a volver totalmente exitoso al primer producto. Y entonces es un tema de recompra. La rentabilidad, tú pues dices, oye, ¿cómo es que le voy a transferir rentabilidad a mi cliente? Bueno, cuando tienes una organización, la que produce un producto o genera algún tipo de servicio, en la parte del precio, cuando tienes una compañía altamente eficiente, puedes trasladar el menor precio de venta a tus clientes el producto o servicio que estás dando y entonces le das rentabilidad, transfieres una parte de rentabilidad a tu cliente y esto es un elemento fundamental que los clientes valoran demasiado. Y la recuperación hoy va a ser fundamental. Aquellas organizaciones que desafortunadamente por la época perdieron cartera, perdieron clientes y entonces hoy tienen que recuperarlos. Entonces hay que ir por esos clientes que ya los conoces inclusive y la forma de llegar puede ser mucho más fácil que a un cliente totalmente nuevo. Entonces es muy importante que la relación con el cliente esté todo el tiempo presente y una de las cosas para medir esto en nuestras sugerencias a los clientes es hacerlo a través de las encuestas o las famosas encuestas de satisfacción. Sin que estas sean invasivas y que sean repetitivas y que sean atosigantes para el cliente, pero medir lo que el cliente está sintiendo de tu producto o servicio es fundamental para determinar si lo está aceptando. Obviamente te vas a dar cuenta si lo está comprando, pero casi siempre al final de las encuestas de satisfacción hay un indicador que dice qué nivel, del 1 al 10, ¿en qué nivel me recomendarías mi producto o mi servicio? Y aquellas quienes logran medir la satisfacción de nuestros clientes a través de esta metodología obtienen demasiada información para entonces modificar si el producto, la atención, el canal de venta está siendo el adecuado. Incluso tienes más información de valor para, obviamente, enriquecer el producto. Muchas veces en este tipo de encuestas descubres que los clientes usan tu producto de manera diferente incluso. Entonces, estas encuestas son muy importantes porque hay hallazgos. Entonces, aparte de conocer la satisfacción del cliente, también hay mejoras e innovación, ¿no? De repente te dicen, es que yo las post-it las uso para mis recetas de cocina. Entonces, ok, puedo ver otro nicho de mercado. Entonces, de ahí que ustedes puedan hacer esa actividad. Aparte, no cuesta absolutamente nada hacer este tipo de encuestas de satisfacción. Así es. Con mucho gusto en esta parte, también a través del equipo de AD y del equipo interno de Lofton, podemos ayudarle a diseñar las propuestas, las famosas encuestas de satisfacción, que midan el nivel de satisfacción del propio cliente, ¿no? Así es. Bueno, pues en esta parte de las 5 R's, que es fundamental tenerlas como prioridades y medirlas todo el tiempo, me regreso al mapa y al modelo estratégico. Espero que hasta el momento no haya ninguna duda. Si tienen dudas o preguntas, con muchísimo gusto vamos a atender sus inquietudes. El tema, otro tema fundamental es la propuesta de valor y yo creo que crucial en este modelo de negocio es que nuestro producto, nuestro servicio tiene que generar valor. ¿Y qué entendemos con valor? Porque valor económico, valor sentimental. El valor y lo simplifiqué gráficamente en la presentación, es que un producto tiene que tener la capacidad
de solucionar los problemas de los clientes y además tiene que generar alegrías y satisfacciones en los clientes. Puedo tener del lado derecho, puedo tener un superproducto que es con un precio altamente competitivo o por debajo de lo que el propio mercado está dando. Tiene que tener o puede tener la mejor calidad, ya lo estamos viendo en la pantalla. Puede generarte un estatus por el propio producto, por su marca. Puede ser el mejor diseño posible. Puede estar disponible las 24 horas. Puede ser novedoso. Pero si este producto no es capaz de resolver un problema de tu cliente o no es capaz de generarle satisfacción a tu cliente, alegrías, no es solo alegrías, sino si le resuelves problemas, le reduces riesgos, si no tiene ese clic, entonces la probabilidad de éxito del producto o servicio es muy, muy, muy baja. Es correcto. Entonces, por eso les decía al principio, muchos de mis clientes me dicen, es que Enrique, yo tengo un superprecio, tengo calidad, tengo a los diseño, mejores, tengo a mis mejores vendedores, y eso sí está perfecto. Ya recorriste el 50% del camino. Pero, ¿y tu cliente necesita eso? ¿Tu cliente está, ¿Lo haces feliz? ¿Lo haces feliz? ¿Le resuelves algo? No. Entonces, esta es una pieza fundamental. Y es una pregunta que les hago y les dejo ahí. La reflexión. Para reflexionar exactamente es, ¿mi producto genera valor? ¿Mi servicio genera valor? ¿Soy capaz de identificar los dolores de cabeza de mis clientes y entonces mi producto les va a resolver los dolores de cabeza? ¿O les va a generar alegrías? Otra vez regreso al iPhone. El precio no entró, la calidad está, el estatus está, el diseño. ¿Resuelve problemas? Pues no, porque puedo agarrar un Nokia de hace 50 años, bueno, no 50 años, pero de 20 años, y voy a hacer una llamada telefónica. No estoy resolviendo un problema. Funcionalidad la tienes. La tienes. El tema es que estoy generando alegría en mi usuario. Y esa es la clave para que entonces los usuarios de los iPhone se vuelvan locos. Inclusive son defensores de la marca. Cuando dices, no, es que es Android mejor. No, es esto, es esto. Entonces generas defensores de tu marca, generas fans y es increíble el impacto que puedes tener cuando tu producto es capaz de solucionar problemas y es capaz de generar alegrías en los consumidores. Por eso, muchas de las energías que sugiero que se pongan en esta nueva reconfiguración de la organización es la parte de la generación del valor del producto. Listo, regresamos al temario y los canales, ya lo decíamos al principio, aquellas organizaciones que no estén dispuestas a subirse al mundo digital en términos de comercializar su producto, de exponer su producto, su marca, estarán condenadas al fracaso. Y aquí le voy a ceder un poco la palabra a mi directora, Ayade, que me va a ayudar a potencializar esta parte. Ayade, por favor. Así es. Bueno, ¿qué hacemos cuando hay una cuarentena impuesta? Porque tenemos una cuarentena impuesta aún. Todo el mercado se aísla, ya no tenemos esta relación física en las tiendas. Antes íbamos al centro comercial, tenías a tu disposición todos los artículos habidos y por haber, son escaparates de alguna forma del mercado. Al estar en cuarentena, pues obviamente esto tiene que migrar y lo hemos visto con algunos negocios actualmente que se digitalizaron completamente. Estamos hablando de supermercados, Walmart, Superama, incluso la misma Bodega Aurrerá, perdón que yo hable de marcas, pero tuvieron que migrar justamente el cómo llegar a las amas de casa, aquellas generaciones que justamente no estaban insertas en la tecnología y lo están haciendo muy bien y lo están haciendo de una forma ágil y rápida por una respuesta hacia el mercado. Entonces, nosotros como empresas que tenemos productos que aún no han migrado a lo digital, lo tenemos que hacer. Entonces, una vez definiendo el mercado, como decía Enrique, estamos definiendo el mercado, sabemos a qué segmento vamos a llegar, cómo lo vamos a hacer. Nosotros justamente como expertos les podemos ayudar a llegar a estos canales de una manera más rápida, a determinar los correctos canales que tenemos para todos ellos. Y sabemos que existen las redes sociales, eso no estamos descubriendo el hilo negro, no es algo nuevo que hayamos descubierto por la contingencia. A lo mejor algunas generaciones sí, ¿no? Porque lo estamos viendo en cuestiones de TikTok y estas nuevas redes sociales, y ahora
ahora justamente que tenemos tiempo de ocio o algunas personas en las familias ya no saben qué hacer, pues TikTok llegó a salvarles esta parte. Sin embargo, ¿cómo hacemos llegar nuestro producto de manera sublimada a través de todos estos canales, sabiendo justamente a qué mercado voy y qué red social o qué canal digital usa mi mercado? Entonces, una vez identificando esa parte, nosotros como especialistas los podemos ayudar a insertarlos en esa parte. Páginas de internet. Bueno, la página de internet también no es algo que hayamos descubierto el hilo negro y que ahora las páginas web sean el boom. No, más bien, si no teníamos optimizada nuestra página de internet a través de los buscadores con las cuestiones de SEO, SEO se especifica, es una metodología para posicionar nuestras páginas en el buscador de Google. Si nuestra página no está optimizada, tiende a desaparecer. Los celulares, o sea, todo el mundo tiene un celular en cualquier lado. Entonces, si tu página no es capaz de adaptarse justamente a un celular, pues imagínate, se van a salir, no van a hacer la compra, no van a conocer tu producto porque no estás adaptado a esta situación. En fin, canales puedo decir muchos, la parte de e-commerce, también somos expertos en desarrollar este tipo de plataformas a la medida. No porque suene e-commerce, tienda en línea o toda esta cuestión tecnológica quiera decir que es muy caro, no. O sea, digamos que hay e-commerce para cada producto, para cada servicio. Lo ideal sería analizar cada uno de sus casos. Nosotros somos expertos en esa parte para sugerirles qué plataformas son adecuadas para ustedes. Sabemos que hay plataformas para ropa, para artículos como Amazon, pero también lo podemos adaptar a cada uno de esos servicios sabiendo exactamente hacia dónde llevarlo. Y bueno, el proceso de prospección también, estábamos viendo en la pantalla. Si ustedes ya captaron a través de las redes sociales y de todos estos canales un mundo de prospectos, que prospectos es aquella persona sujeta que yo le pueda convencer para adquirir mi servicio. Entonces, en la pantalla están viendo lo que se llama embudo de venta o lo que nosotros decimos en mercadotecnia, el inbound marketing. Nosotros tenemos que guiar a nuestro prospecto o enamorarlo a través de todos estos canales. Una vez que le damos seguimiento en todos estos canales, va a llegar un momento en que él detona el lead. El lead básicamente es cuando nos llama, cuando nos escribe, cuando nos visita. Incluso hemos tenido casos de prospectos que ya por la urgencia del servicio van y visitan el negocio como tal. Ahorita no lo podemos hacer por la contingencia, pero bueno, así se da. Ahora, no nada más es captar impresiones, no nada más es captar lo que son los clics, también tenemos que identificar en esta segmentación de mercado la parte de los prospectos calificados, que ahí lo llamamos como leads. Esos prospectos calificados tienen que cumplir ciertas características en las cuales yo diría que si cumplen 90% de lo que es mi segmento de mercado, entonces más probabilidad tengo de que lo pueda cerrar como cliente. Adicional, podemos detectar otras oportunidades en el camino, que ahorita hablaría de esa parte, y bueno, cerramos la venta. La parte de las oportunidades es aquella venta cruzada que yo puedo hacer con otras líneas de negocio que yo tengo. Si yo soy empresario y tengo muchas empresas más, le puedo ofrecer esa satisfacción de otras necesidades, o dentro de mi misma empresa, si yo ya tengo servicios como contabilidad, auditoría, etcétera, y lo puedo ayudar, por ejemplo, a cuestiones de nómina, pues lo hago. O sea, es un tip y una sugerencia que les hacemos en cuanto a tener ya este universo de prospectos. Y adicional a la postventa, que Amazon, por ejemplo, lo hace muy bien. Incluso, si tú ya compraste un servicio en mercadotecnia, hay algo que se llama remarketing. Es decir, si yo me enamoré de un mueble para mi baño y lo quiero comprar y vi que le puse like y ¿qué pasa? Que la inteligencia de mercadotecnia digital lo que hace es ponerte un pixel y entonces de repente dices tú, híjole, este mueble ya me salió en mi correo, este mueble ya me salió visitando la página de Glamour, y en fin, te vas siguiendo hasta que de alguna forma te convence y dices, bueno, ya quiero este mueble, ya tengo el dinero, lo compro, ¿no? A ese grado de inteligencia llegamos en la parte de marketing digital. Entonces, en todo eso los podemos ayudar, y adicional, si sabemos que tenemos que hacer más con menos, justamente estas herramientas les ayudan a poder potencializarlo, y si tienen un proceso bien definido, como es el proceso de prospección, que hace la parte de reingeniería de procesos, pues qué mayor éxito pudieran tener que ya tener la garantía de establecer el éxito de lo que ustedes están haciendo. Sí, muchas gracias, Ayabel. Y a lo mejor ir complementando, y un punto importante acá es, de nada sirve el lado izquierdo, porque puedes invertir, claro, si al final no vas a atender
a las personas. Sería agua corriendo, ¿no? Totalmente. Como la llave que dejas abierta, corre, pero no la retienes, no la usas, no la utilizas para nada. Entonces, si tienes prospectos, atiéndelos, estate con ellos y no los sueltes hasta que les vendas. En nuestra experiencia, inclusive internamente lo hacemos, pero con nuestros clientes, tenemos un ratio que es otro indicador. Vamos a estar hablando mucho de los indicadores, pero acá es qué tanto éxito está teniendo mi parte comercial. Y al menos creemos que el 3% debería de ser el mínimo porcentaje de cierre. Es decir, si a mí me llegan 100 prospectos, por lo menos 3 los tengo que cerrar. Tienen que ser un cliente específicamente. Porque lo contrario es un indicador que me está diciendo que hay un problema, no tanto en la parte de que la generación de tráfico de prospectos, porque estoy viendo que sí están llegando. El problema está en el proceso de atención a los prospectos. Entonces, ojo con esta parte. Ustedes tienen que también enfocarse, porque esto es muy importante, en medir el nivel de efectividad de cierre de sus clientes o de sus prospectos. Si se está por debajo del 3%, así es, hay algo que no está funcionando correctamente. Y nosotros, por supuesto, les podemos ayudar, no solo a través de Ayadel y el equipo de trabajo, en diseñar la estrategia de marketing específica para el producto, sino, ya lo comentaba ella, diseñar el proceso y generar los indicadores que me permitan determinar si estamos funcionando o no adecuadamente. ¿Y cuál de las dos partes, como decías tú? O sea, ¿es la parte de mercadotecnia la que está fallando o es la parte de la atención comercial? Porque llega a pasar. O sea, en las empresas todo funciona muy bien con la parte de marketing o viceversa, pero si la parte comercial no está capacitada, no nada más es atender llamadas. Una, ¿cómo las estás atendiendo? ¿Qué información estás obteniendo del cliente? Porque recordemos lo mismo, el cliente tiene una inmediatez. No le vas a hacer 10 llamadas para, se me olvidó preguntarle en dónde estaba ubicado. Déjame le regreso la llamada. El cliente se desespera y te cambia por la competencia, ya decidió, es más, ya compró en línea. Justamente por eso les recomendamos digitalizar los negocios, porque la respuesta es en un clic. Prácticamente se reduce eso. Así es. Bien, en esta parte de la parte del mercado, de cómo llegar al mercado, lo plantea muy bien el modelo. Y ya vimos, si nos podemos regresar al modelo, ya vimos la parte del segmento de clientes, los canales, la relación con nuestros clientes y la propuesta de valor. Y ahora nos vamos a la parte de fundamental, económicamente hablando, a la parte de los ingresos y los gastos. En México, menos del 10% de las compañías tienen un presupuesto de ingresos y un presupuesto de egresos. Y es un grave error que tienen las organizaciones porque con base en este estudio vas a fijar el precio. Y el precio es uno de los elementos fundamentales en la oferta de valor hacia tus clientes. Y es con lo que sales al campo de batalla. Entonces, si no tienes completamente definida esta estructura financiera, difícilmente vas a fijar un precio adecuado. Y es fundamental que pues, las organizaciones que no están hechas para temas no lucrativos, es decir, que están hechas para ganar dinero, pues buscan un margen. Los socios buscan un determinado margen. Y siempre cuando estoy con mis clientes y reviso sus estados financieros, lo primero que hago es irme al margen neto de ganancia. ¿Cuánto está ganando el negocio? Y a veces me enfrento a situaciones complejas de, pues ganan el 2% o el 3%. Casos, ¿no? Y ahorita, pues imagínense, pues hay compañías en donde, pues desafortunadamente las circunstancias hacen que los números estén en rojo. Pero parte del problema radica en que no tenemos una estructura financiera sana, ni siquiera creada, y por supuesto sana, que me dé elementos de toma de decisiones. Para eso es la información financiera, para tomar las mejores decisiones. Y de ahí deriva si mi producto, en el tema del precio, inclusive en el tema de la calidad, en el tema del tiempo, va a estar bien o no bien posicionado. Nos regresamos a la gráfica, por favor. Y el ejercicio es cuánto, primero voy a partir del presupuesto de ingresos. Debemos establecer, para esto es muy importante estar con un contador, con un financiero que me ayude. Nosotros, por supuesto, también les ayudamos
el definir esta estructura y cuál debería de ser el nivel de ganancia de acuerdo a su segmento, de acuerdo a lo que venden. Hay segmentos de, oye, pues la parte comercial, si solo soy un distribuidor, pues tengo márgenes X, o si soy productor, tengo márgenes Y. O me brinco todos los distribuidores. O me brinco en todo, y entonces buscamos las mejores alternativas. Pero vamos a partir del presupuesto de egresos. Es decir, tengo que tener claramente cuánto me cuesta producir el servicio o el producto. Tengo que tener perfectamente identificado cuánto me voy a gastar en comercializar ese producto y cuánto me voy a gastar en administrar y operar ese producto. El total son los costos. Y tengo que tener en la mente es cuánto quiero ganar. Si no conozco cuánto quiero ganar, tenemos un gran problema. Pues, si estoy aquí es para ganar dinero. ¿Cuánto quieres ganar? Y el mercado te lo va a permitir. Vamos a ver si tu mercado está hecho para eso y si tu mercado puede recibir más precio de venta, es decir, la fijación del precio puede ser un poquito más. Pero todo parte de los costos y de cuánto quiero ganar. Porque a partir de los costos y de cuánto quiero ganar, fijo mi precio de venta. Y después analizo si ese precio de venta es competitivo o no competitivo. Desafortunadamente, las organizaciones no tienen esta filosofía de trabajo. Y es fundamental porque cuando los dueños de negocio solo ven dinero en la caja, porque ese es su máximo indicador, pues digo, pues tengo 2 millones de pesos, estoy re bien. Oye, no, compadre, porque si viene una crisis como la que tenemos ahorita, esos 2 millones de pesos solo te van a alcanzar para 3 semanas de trabajo. Y entonces, pues ya no estabas tan bien. Tú creías que tus 2 millones eran todo. No, tenemos que preparar, ya lo veíamos, en la parte de la resiliencia y del blindaje, pues tenemos que tener un blindaje y una previsión en la parte económica dentro de las organizaciones. Por eso es fundamental que dentro de su estructura exista la parte de los flujos de ingreso y la parte del presupuesto de egresos. Me regreso otra vez, espero que haya sido claro en temas de... Si tienen alguna pregunta, les recordamos que lo pueden hacer. Lo hacemos. El tema del modelo estratégico, me regreso. En esta reconfiguración me voy a ir a la parte de los recursos clave. En los recursos clave tenemos recursos físicos, es decir, dónde operamos, dónde están nuestras instalaciones, la parte de los financieros, pero me voy a centrar en la parte de los recursos humanos, que es fundamental. Puedo tener el mejor producto, puedo tener las mejores instalaciones, puedo tener mi mejor canal de ventas, pero si no tengo un equipo de trabajo que me ayude a vender, que me opere el producto, de nada sirve. De nada sirve. Y entonces hoy tenemos que tener, hoy en la recomendación, equipos de alto rendimiento. Ya se acabó la época, inclusive en algún webinar anterior lo había compartido, se acabó la época de perfiles únicos. Yo soy contador y ya les estoy hablando de marketing digital. Me tuve que adecuar, en mi perfil tuve que adoptar ese conocimiento para poder estar aquí y ayudarles, porque si me encuaderno a la contabilidad, pues sí, la contabilidad la necesitamos, pero cuando tienes algunos otros elementos adicionales que son importantes, pues eso te genera la posibilidad de éxito. Y entonces, en los equipos actualmente tenemos que tener equipos multidisciplinarios. Ya se acabó las actividades, solo hace la actividad A y ya no sabe hacer nada más. No. Por eso en esta reconfiguración es muy importante elegir a los perfiles que más se adecúen a lo que queremos y que probablemente el día de hoy no tengan esas capacidades las personas, pero sí vamos a generarles conocimiento y ellas van a absorber ese conocimiento y lo van a aplicar. Es muy importante que inclusive desde el reclutamiento podamos identificar a esas personas que nos van a ayudar a tener un equipo multidisciplinario. Adicional es darles esta visión de emprendedores, o sea, no nada más los líderes, no nada más los socios de las empresas tienen participación como tal en ellas, es decir, ¿cuántos emprendedores no vemos en la calle de manera empírica? Lo mismo tenemos que tener dentro de las empresas y tienen que tener este conocimiento virtual y de 360 grados de todo el negocio. Si quieren seguir creciendo, si quieren impulsarse, si quieren seguir innovando, como todas estas personalidades que ya dijimos, incluso como Elon Musk, que ya lanzó su nave espacial, a la Luna de manera comercial,
De esta misma forma tenemos que inyectar esa innovación en todo el capital humano que tenemos, porque sin ellos justamente no se va a poder trascender de alguna forma exitosa la empresa. Y bien, ya lo decía al principio de la plática, no solo es el equipo multidisciplinario, sino la parte de liderazgo, es fundamental. Y el liderazgo parte de la confianza hacia el equipo de trabajo. Es darle confianza al equipo de trabajo para que el equipo de trabajo se haga responsable de lo que tiene que hacer, de los entregables, de las formas, de los tiempos en los que tenga que entregarse, que los tengas que estar haciendo, claro. Que ellos solos se van a autoexigir, pero tenemos que, insisto, escoger al mejor perfil, que no todos pueden tener ese desarrollo. Competencias. Por eso es importante la selección y si ya los tenemos, hacer una pequeña evaluación. Y el otro elemento fundamental que ahora incorporamos es el tema de la cultura de alto rendimiento. Ya lo veíamos al principio, México, los lugares que ocupa, somos un país altamente ineficiente, poco competitivo, y todo viene desde la cultura, desafortunadamente desde las familias, desde la educación de la gente, está ahí. Bueno, pues nosotros en las organizaciones tenemos que ser capaces de poder transmitir que tienes que venir a trabajar con eficiencia, con responsabilidad, con profesionalismo, con honestidad. Eso es un tema de valores de la organización y tenemos que entonces generar cultura que vaya enfocada a esta parte de rendimiento y tratar de permear en el equipo de trabajo que los beneficios como organización se van a ver trasladados a ellos mismos y a su familia, con la posibilidad de los ascensos, de las promociones. Y no necesitamos tener una superestructura para poder hacer crecer a la gente. La gente crece horizontalmente hablando y no necesariamente verticalmente hablando. Cuando tú le generas competencias al equipo de trabajo, amplía su capacidad, generas equipos multidisciplinarios y entonces te van a generar mayor productividad, mayor rendimiento. Tenemos una pregunta. La leo, en este caso es Juan Conde. Muchas gracias, Juan, por participar. ¿Ustedes ofrecen servicios de selección de recursos humanos? Por supuesto, tenemos una amplia gama incluso de bolsa de trabajo. Si gustas, al final aparecen nuestros datos, podemos brindarte ese servicio. Lo estamos haciendo porque sabemos que mucha gente, incluso que fue despedida y tiene todas las competencias del mundo, ya será tema de otro webinar, de hecho, estará al pendiente porque nosotros tenemos muchos procesos en la parte de reclutamiento de personal en la cual aplicamos pruebas de confianza, seleccionamos al personal, incluso hacemos estudios socioeconómicos, vamos a su domicilio, sabemos dónde está, en fin, nuestras garantías en cuanto a reclutamiento son muy buenas. Yo no te las voy a platicar, las platicaría, perdón, el especialista, pero sí lo hacemos con todo gusto. Al final, ya tengo tus datos, me voy a comunicar contigo para poderte brindar el servicio y sí, por supuesto que lo ofrecemos. Sí, y una de las características del reclutamiento es que tomamos lo que tú deseas que contratemos y buscamos al candidato ideal para lo que tú estás buscando. Inclusive te sugerimos en ese proceso, oye, si tú crees que necesitas estas competencias, oye, pero creo que tu negocio necesita otras 4 competencias, otras 3 competencias. Esas las metemos al perfil de búsqueda y eso es lo que le entregamos a nuestros reclutadores y eso es lo que buscan. Incluso vamos más allá, es decir, hay una parte de reingeniería de personal en la cual tú crees que necesitas a un ingeniero para tal actividad y que crees que a lo mejor no es un ingeniero, a lo mejor es un especialista en determinada actividad. También lo que hacemos mucho, aparte de los estudios socioeconómicos, es ver en el mercado, si tú dices, bueno, yo le quiero pagar 10,000 pesos a esta persona, pues ¿qué crees? Que con 10,000 pesos yo te lo consigo, pero al final no va a ser la garantía de que permanezca contigo porque en el mercado resulta que está en 15,000 pesos. Entonces, hacemos una selección de personal responsable en la cual te garantizamos que esa persona va a permanecer más tiempo en tu empresa. De nada nos sirve maquilar, de nada nos sirve conseguirte al primer candidato que va pasando. Te garantizo que pues ese servicio así de manera detallada y otras cosas más ofrecemos. Aparte, servicios integrales, ¿qué quiere decir? También tenemos un área de jurídico laboral.
Entonces, bajo esos estándares de la parte de reclutamiento de personal está la parte de jurídico-laboral. Entonces, somos expertos, la verdad, en muchos aspectos dentro de la parte empresarial y esa es la garantía que nosotros ofrecemos con el reclutamiento. Si te das cuenta, no es un reclutamiento sencillo que encuentras en cualquier competencia, más bien es muy especializado de acuerdo a lo que dice Enrique, a tu equipo. Adelante. Bien, entonces ya lo decíamos, el tema de que tenemos que generar una cultura de alto rendimiento. Ya no hay para dónde movernos. Si queremos ser eficientes actualmente, tenemos que tener esa filosofía de trabajo. ¿Quién nos va a ayudar a hacerlo? Ese personal multidisciplinario. ¿Y quién nos va a ayudar a que ese personal multidisciplinario tenga los resultados que tenga que tener? Nuestros líderes. Tenemos que identificar a los líderes de la organización. Y hoy con esta reconfiguración, aquellas empresas que estén a punto de abrir o estén en este proceso o que no sepan, también les ayudamos a, oye, Enrique, tengo una duda. Mi compañía tuve que despedir al 50% de mi equipo de trabajo. Porque así pasó. Porque así pasó. ¿Cómo le hago? Bueno, vamos y te ayudo a que formemos nuevamente la estructura, identifiquemos cuáles serán las actividades clave de tu organización, las que necesitas ahorita para poder arrancar, para poder seguir trabajando y seguir trabajando con mayor eficiencia. Con muchísimo gusto te ayudamos a esa parte. Así es. De hecho, dicen que las crisis son oportunidades y justamente en esta reconfiguración de las empresas estamos detectando muchas necesidades. No, gracias a ti, Juan. Gracias. Me voy a contactar contigo para pasarte la información. Bien. Continuamos con el tema del modelo. Espero que haya sido claro en esta parte de los recursos clave. Y las actividades clave también son indispensables. Ya determinamos cuáles son las personas con las que vamos a contar. Estas deben de tener ciertas características. Bueno, en las actividades internas son aquellas actividades que vayan directamente relacionadas con la propuesta de valor, es decir, el producto que ofertamos o el servicio que ofertamos. Y aquí es donde entra otra parte de la eficiencia financiera. Hay compañías, y lo comentábamos hace rato en una lluvia de ideas, de que Apple, inclusive el famoso Apple, no construye sus equipos, inclusive ocupa materiales de su competencia, las pantallas, las cámaras, los vectores de la retina, no los producen ellos solo se dedican al desarrollo de tecnología y ocupan a terceras personas para la generación de valor. Bueno, en las organizaciones tiene que ser así ya hay que quitarnos, hay que tercerizar, y por eso pongo el tema del outsourcing, que el outsourcing significa tercerización de procesos, y no necesariamente tiene que ser el outsourcing de nómina, sino el outsourcing de muchos otros servicios. Podemos tercerizar, como está en la pantalla, el proceso completo. Podemos tercerizar ciertas actividades importantes dentro de un proceso. Podemos delegar a un tercero inclusive que esté del otro lado del mundo ciertas actividades, sobre todo apoyados en la parte tecnológica y la parte de estrategia, ¿no? Por ejemplo, nosotros afortunadamente hemos tenido mucho trabajo estas semanas porque pues muchos clientes nos buscan y dicen, oye Enrique, yo sí quiero ser mucho más eficiente. Bueno, yo te ayudo, en vez de que contrates a una persona de fijo durante todo el tiempo que te ayuda a hacer la reconfiguración, pues contratas un tercero que por un tiempo determinado te va a ayudar a hacer lo que estás buscando. Y aparte es especialista en lo que hace. No es cualquier tercero. Entonces, en esta reconfiguración tenemos que separar ya las actividades prioritarias de la organización y que nosotros somos expertos, es decir, ustedes son expertos en hacerlas, y cuáles son las actividades que no son prioritarias de la organización y que entonces sí tenemos que delegarlas. Por supuesto que en ese proceso de transición hacia el tercero, tenemos que escoger al mejor tercero, porque si no, sale contraproducente. Tenemos que tener un proceso de quién está certificado, es especialista, me va a dar garantía, si no, ¿qué pasa? Ese proceso también lo tenemos que cuidar, observarlo perfectamente, porque si no, destroza la organización. Lejos de ser una solución, va a ser un problema, ¿no? Entonces, en esta parte de actividades clave es sí rediseñar totalmente la organización y enfocarnos a lo que nosotros sabemos hacer y tercerizar a otros lados, fuera de la organización inclusive, operaciones que no son tan relevantes para la propia organización. ¿Listo?
Y bueno, el último tema en el mapa estratégico es la parte de los socios clave. Es fundamental, muy pocas personas hacen caso a los socios clave, pero hoy se vuelve fundamental el aliarte con un proveedor para que puedan ir juntos en una licitación, o para que el proveedor te financie, o para que el proveedor te dé descuentos por un volumen de compra. Es decir, tenemos que buscar factores externos. En el caso de las alianzas, y están en verde, es la factibilidad de que ese hecho se dé. La parte de las alianzas sociales, educativas, medios ambientes, quiere decir, hablamos mucho de la cultura. Es fundamental que nuestro equipo de trabajo esté enfocado, esté alegre, sea feliz, y entonces aliarme con el temas educativos, escuelas, el tema de ejercicios o educación continua, puede ser un elemento que nos ayude a potencializar nuestro negocio. Las alianzas económicas hoy, por supuesto, son fundamentales. Los bancos hoy están siendo socios estratégicos de las compañías porque pues están otorgando créditos a menor costo de lo que lo venían haciendo. Están postergando el tema de los pagos de los intereses, el tema de los préstamos. Si ustedes tienen préstamos con bancos, busquen esas alternativas, busquen un esquema de refinanciamiento. Es muy importante porque eso lo que baja es el costo financiero de esa deuda. En Lofton también les ayudamos con mucho gusto. Yo me siento con ustedes y les ayudo a, si es que es viable, ese refinanciamiento. La parte de recuperación de cartera está teniendo demasiado trabajo, es decir, hoy nuestros clientes nos dejaron de pagar por las circunstancias. Ellos también, metiéndome en el lugar de sus clientes, pues le pago a mi proveedor, o a mi cliente, o en este caso a mi proveedor, ustedes, o me pago mi nómina, ¿no? Pues prefiero pagar mi nómina y entonces dejo de un lado a mis proveedores. Lo mismo está pasando, entonces hay esquemas de recuperación de cartera, cuestan, pero bueno, a veces tenemos que poner sobre la mesa si podemos asumir ese costo por tener flujo o verdaderamente no es factible, pero con mucho gusto podemos inclusive hacer ese análisis, ¿no? La parte de las estrategias con competidores, hoy está, hay un caso, en mi cartera, donde hay un cliente en donde ellos se dedican a maquilar cosas de metal y les iba bien, pero pararon el 50% de la producción porque bajó su producción y ahí tenían a la mano de obra, le estaban pagando, pero estaba la mano de obra inactiva. Y entonces otro cliente que necesitaba mano de obra, lo conectamos a este cliente que paró y les ahorramos el 45% en la maquila de su proceso. Y son competidores. Entonces, pues, nos sentamos en la mesa y dijimos, oye, pues esta es una oportunidad. Dejen a un lado sus diferencias, hoy es un tema de negocio. Claro. Y encontramos esa oportunidad. Sí, a veces el competidor tiene mejores prácticas y a lo mejor podemos aprender de esas mejores prácticas. Así es, extendemos el alcance, ¿no? Extender el mercado, podemos tener mejores procesos más eficientes y lo ponemos, es más complejo, por supuesto, pero es una posible alternativa de el propio modelo de negocio que dice, oye, explora si es que las alianzas pueden ser un mecanismo de eficientación de la organización. Así es. Y bueno, la última parte del gobierno, si voy a hacer una pausa aquí, la puse en rojo, porque estamos, además de que una complicación sanitaria y una complicación económica, tenemos una complicación política. Es decir, no quiero entrar al detalle de política ni nada, no somos aquí en Lofton apartidistas, o no estamos afines a un partido político, pero sí somos claros. Visionarios de todo este contexto que abarca a las empresas, ¿no? Así, y que observamos que el gobierno no está ayudando a la parte de empresarios. Es uno de los pocos países en el mundo que no ha destinado recursos. El gobierno se jacta de tener recursos guardados históricos. Y yo no he visto que digan, señores, ahí les va. La economía no para, adelante, ¿no? Los ayudamos a reactivar. Inclusive, ustedes saben perfectamente que el gobierno prometió que no iba a haber aumento de impuestos y que esa circunstancia que actualmente el gobierno tiene la necesidad de obtener mayores recursos públicos, lo está haciendo a través de los recursos fiscales, es decir,
un medio de financiamiento del gobierno es, el petróleo sabemos que está por los suelos y es un medio llano de generador de recursos. La parte de la economía de turismo está por los suelos y que otro era de los ingresos importantes para el gobierno federal. La parte de las remesas ha caído un poco, pero bueno, se mantiene. Y la parte tributaria, que es en donde más fuerza tiene el gobierno. Y hoy el gobierno está enfocado a aterrorizar a los empresarios. Y terrorismo fiscal, ¿no? Y específicamente en la parte de terrorismo fiscal, aquí en con algunos de los expertos y en webinars anteriores hablaron de las cartas de invitación, aquellos que están siendo aterrorizados por las cartas de invitación. En el buzón tributario. Cuídense, nosotros les ayudamos a defender, nosotros estamos siempre del lado del cliente y no en contra de mala fe, sino en contra del gobierno, porque pues, estamos del lado del cliente. Si encontramos las soluciones para que los problemas, ya lo vimos ahorita en términos económicos, de solución organizacional, pero en la parte fiscal, muy pocas personas saben que se puede eficientar mucho dinero. Así es. Y nosotros en esa parte somos expertos en cómo eficientar fiscalmente a una organización. Si no se trata de evasión de impuestos, no estoy hablando de evasión, sino cómo hago las cosas y cómo cimiento las operaciones de tal manera que me generen eficiencia fiscal. Tengo un cliente muy grande que factura más o menos como 2,000 millones de pesos al año y en los últimos 2 meses les han llegado 3 cartas de invitación. Las 3 cartas de invitación de la misma autoridad. Y yo le pregunto, yo le digo a mi cliente, ¿cómo es posible que la autoridad A te dijo, oye, observo algún tipo de diferencia? Ni siquiera te dice cuál diferencia, en dónde viene, simplemente te están metiendo miedo. 2 semanas después sale una misma carta de invitación que te dice, observo que tienes diferencias. Y digo, ¿cómo? Es la misma carta de invitación. ¿Por qué te están diciendo? Bueno, te están metiendo suficientemente miedo para que entonces tú reacciones diciendo, no, sí, tengo que pagar mis impuestos. El gobierno no tiene la infraestructura actual para ir a visitar a todos las empresas y entonces fiscalicemos. Y lo único entonces que está haciendo a través de estrategia es a través de atemorizar a los empresarios. Sí, justamente decían los fiscalistas en aquel webinar que no era un medio legal. Desafortunadamente el gobierno se tiene que llegar a una especie de comunicación, así como no se declaró la parte de contingencia y se declaró una emergencia sanitaria justamente para no detonar legalmente muchas cosas. Lo mismo pasa con el buzón tributario y las cartas de invitación. Entonces, justamente tenemos fiscalistas en la parte legal que tienen justo estos argumentos donde les dices dónde sí aplica y dónde no aplica el poder contestar estas cartas de invitación. Es una especie de terrorismo fiscal, sin embargo, no dejen de atenderlas, tienen que acudir a un especialista, pueden acudir a nosotros, obviamente, para decirles, según lo que tú has hecho, según lo que tenemos de antecedente, puedes aplicar esta enmienda, puedes aplicar esta situación y con gusto los asesoramos en ese aspecto. Pero tienes razón, o sea, el gobierno justamente se hace allegar de recursos con la parte de las tributaciones, ¿no? Bien, así es. Bueno, con esto concluimos la navegación del modelo estratégico. Esperamos que haya sido claro. Y a continuación les voy a decir, o les voy a compartir cuáles son los beneficios. El aplicar esta metodología, no necesariamente la tenemos que aplicar ahorita en su conjunto, es decir, voy a reconfigurar recursos humanos, cultura organizacional, voy a reconfigurar marketing digital, voy a reconfigurar procesos, voy a reconfigurar la parte de finanzas. No necesariamente tiene que ser todo en conjunto. La idea es hacer una auditoría, una revisión detallada de cómo está su organización para poder detectar cuáles son los elementos principales. Hoy la auditoría ya dejó de ser una auditoría financiera y fiscal. Los auditores actualmente, ya lo decía, nos tenemos que transformar, y si yo vendo mucho el tema de la transformación y el tema de la evolución, pues en la parte de auditoría la tengo que transformar y la tengo que evolucionar y mi producto tiene que generar valor. Porque antes las auditorías estaban hechas para decir, oye, tus estados financieros están bien, tus procesos están bien o están mal, y hasta ahí se quedaba la auditoría.
no generaba un gran valor. Hoy las auditorías de Lofton generan este valor que están viendo ustedes en las pantallas. Son capaces las auditorías de identificar riesgos, oportunidades de negocio, cuáles son los factores internos y externos que están afectando su organización, si su producto es el adecuado o no para el nicho de mercado que están teniendo. Es decir, el enfoque de auditoría cambió radicalmente, totalmente a ser solamente numérico y solamente operativo, a ser una auditoría estratégica. Y hoy son las auditorías que practicamos para ofrecerle a nuestros clientes estos mecanismos de reconfiguraciones y reestructuras organizacionales. Y la aplicación de este modelo, ¿cuáles son los beneficios? Les decía. En la parte ya hablábamos de marketing, de producto, de nicho de mercado. La aplicación del modelo está comprobada que por lo menos te va a generar un porcentaje de entre el 10 y el 20, entre el 15, y el 20% en la cantidad de clientes nuevos que le llevas a tu organización. Obviamente es un conjunto de cosas, no es solo publicito y ya con eso tengo más clientes. No, tiene que haber una estrategia y esa estrategia tiene que estar acompañada, monitoreada para que dé resultados. Porque y tenga la garantía de permanencia. Ahí nada más, o sea, lo tengo, pues sí lo tengo una vez, me compró y ya se fue. No, pues eso no me sirvió de mucho. Me sirvió de mucho la primera vez, pero el chiste es de las 5 R's: renovación, recomendación, recompra. Entonces, el modelo te va a ayudar a que incrementes la cantidad de clientes en tu cartera. Segunda elemento o beneficio es el tema de la rentabilidad. Hablábamos de que las empresas en México son poco rentables. Bueno, pues con la aplicación de este modelo, mis clientes ganan entre 15 y 30% más de lo que venían ganando antes de la aplicación del modelo. Y una cosa es importante, les garantizo esos porcentajes. Es decir, esto es como el nutriólogo. ¿Quieres bajar de peso? Tienes que seguir esta dieta y tienes que hacer este ejercicio. Porque si no, entonces no vas a ver los resultados. Acá te voy a dar los elementos que necesitas, los tienes que seguir y los sigues, vas a tener estos beneficios. Y si no los consigues, entonces una parte de mis honorarios no me los das. Estoy tan seguro de la aplicación de este modelo que una parte de mis honorarios están sujetos a la, entonces, obtención de los resultados. Así es. Y la parte de la productividad, ya hablábamos de que México es improductivo por naturaleza. Bueno, movemos las piezas necesarias en los procesos apoyados con la tecnología. Tenemos una empresa de tecnología que nos ayuda a automatizar procesos específicamente adecuados a sus propias necesidades. No necesariamente tenemos que comprar grandes sistemas que valen millones de pesos y que nos cuestan no solo la compra del sistema, sino la implementación del sistema y sobre todo el seguimiento y adaptar, porque están hechos en forma general. Nosotros diseñamos procesos adecuados a sus propias necesidades. Y con esto, y con las modificaciones en la cultura y a los perfiles y a las personas, podemos entonces incrementar la productividad entre un 15 y un 30%. Es decir, esto está comprobado, por eso México está en el lugar que está, porque en sus modelos de negocio las organizaciones no aplican estas circunstancias. Y la pregunta es, ¿por qué en otras organizaciones y en otras partes del mundo sí son rentables? Bueno, ocupan este tipo de herramientas y modifican mucho de su estructura, ocupan mucho la tecnología para poder llegar a los niveles de eficiencia que están buscando. Si ustedes actualmente están, lo digo con todo profesionalismo y con todo respeto, pero si sus negocios están teniendo un margen de ganancia debajo del 10%, les invito a conocer fondos de inversión que te dan ese mismo porcentaje de ganancia sin hacer nada y con una seguridad. Entonces, la pregunta que les digo es, ¿hay tanto esfuerzo detrás de una organización para ganar 5 o 7%? Mejor dedicamos a otras cosas. Y mejor les ayudamos a que tengamos empresas rentables y financieramente operativas eficientes, y que generen valor a la sociedad.
Por último, quisiera entonces aquí allá en la parte comercial decirles que si están interesados en poder hacerles o regalarles algún diagnóstico, con muchísimo gusto contactarse a través de los teléfonos que ahorita Ayade nos va a compartir. Así es. Y con mucho gusto me siento virtualmente con ustedes, me platican en términos generales cómo funciona su organización, logro identificar cuáles las áreas de oportunidad, las fortalezas que tenemos que impulsar, y les ayudo a mover algunas piezas. Pueden ser pequeños, grandes cambios, con muy poco trabajo, ¿no? Y se los regalo con muchísimo gusto. Claro que sí, al final del webinar vamos a compartir los datos de Lofton. De cualquier forma tenemos una base de datos, quien está interesado también lo puede manifestar en el chat y con gusto regalamos esta parte de los diagnósticos. Y bueno, Enrique, si no tienes más que agregar, para mí fue muy interesante el tema que vimos el día de hoy y me pregunto cuántos de ustedes están haciendo este tipo de acciones dentro de sus empresas o están pensando en una reconfiguración, porque como lo vimos, las ventajas son muchas. La nueva realidad también está por iniciar. Y de hecho debemos estar preparados y pues más que nada que puedan acudir con nosotros. En pantalla van a ver los datos de Enrique para que se puedan comunicar con él. Si están interesados en alguna especie de diagnóstico lo pueden hacer también. Y bueno, agradecemos como siempre su compañía. Los invito a que consulten nuestras redes sociales e inscríbanse a nuestros próximos webinars. Por lo pronto, este viernes los esperamos con un tema muy interesante que es blinda tu empresa de visitas administrativas durante y después de la contingencia. ¿Esto qué quiere decir? Ya conocen ustedes cómo debe de arrancar su negocio, es decir, ya tienen los permisos pertinentes, ya saben qué aplica en su alcaldía, si tienen todos este tipo de dudas, licencias de uso de suelo, COFEPRIS, etcétera, etcétera. Vamos a estar atendiendo este tipo de dudas el día viernes 12 de junio. Y bueno, fue un gusto estar con ustedes, comuníquense, contáctense a través de todos estos datos que les estamos poniendo en las pantallas. Y bueno, de mi parte sería todo. Gracias, Enrique. Gracias. Lofton, servicios integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Gracias. Gracias, amigos.